Hola hermanos y amigos, me llamo Manuel, soy de la Iglesia de Cristo de Dos Hermanas de la calle Cañalejo, número 20. El tema que quiero compartir hoy con vosotros es de las excusas. Cuando un cristiano o una persona cree en Dios y además tiene proyectos en sus vidas o cuentan con Él para alguna cosa y siempre andamos poniendo excusas, vamos a ver lo que las Escrituras y lo que Dios dice acerca de las excusas, ¿no? Dice que cuando uno quiere, saca tiempo y cuando no, saca excusas. Así que el tema de hoy que vamos a hablar es de las excusas. Según el diccionario enciclopédico Espasa, excusa es la acción y efecto de excusar, motivo o pretexto para eludir una obligación o disculpar alguna omisión. Como aquí podemos ver, es eludir una obligación. Cuando alguien no quiere hacer algo en su interior, pone excusa. Pero vamos a ver ahora con la ayuda de la palabra de Dios, que delante de Dios no hay ninguna excusa que el hombre pueda dar para no serle fiel, para no hacer su voluntad. Algunos ejemplos de quienes pusieron excusas para no aceptar su error. Como podemos ver, el hombre echó la culpa a Dios. En Génesis 3:12 podemos ver lo que la mujer dijo. Dice, la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Aquí vemos cómo Adán, en el principio, se excusa de su pecado en vez de asumir que él pecó. Simplemente buscaba a quien culpar. Esto es una excusa más que hoy en día el hombre suele utilizar mucho, eludir su responsabilidad delante de otros, tanto en la vida personal como en nuestra vida espiritual. Es verdad que Satanás los tentó, pero en ningún momento los obligó. La decisión fue de Adán y de Eva. Podemos verlo en Génesis 3, capítulo 3, versículo 12. También la mujer echó la culpa a la serpiente. Su excusa fue, la serpiente me engañó. Y es cierto, realmente la serpiente le engañó. Fue la que ideó todo este plan. Pero la mujer sabía cuál era la voluntad de Dios y aún así pecó. Y en vez de aceptarlo, su actitud fue de excusarse. Una vez más vemos la excusa. También vemos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 20, versículo 2, que se excusó porque tenía miedo. Aquí podemos ver un relato en el cual, cuando le preguntaron si esa mujer tan guapa, que quién era, él dijo que era su hermana, por miedo de decir que él era su marido y que lo mataran. Y en el versículo 11 podemos ver cómo se excusa delante de Dios, ¿no? Olvidando que Dios siempre, en todo momento, lo protegía, lo cuidaba, y en vez de confiar en él, pues tuvo miedo. Hoy en día todos los seres humanos tenemos miedo ante cualquier cambio en nuestra vida, de trabajo, cualquier decisión nueva, cambio de lugar, de domicilio, de dirección. Todo lo nuevo nos puede provocar miedo, pero eso no es excusa, ¿verdad? Pues para no hacer la voluntad de Dios. Lo mismo ocurrió con Isaac en Génesis capítulo 26, versículo 7. Mintió al decir que su esposa era su hermana y también lo hizo porque tuvo miedo, según podemos ver en el versículo 9. Pero esto no era excusa delante de Dios para aceptar el error que hicieron mal. También lo podemos ver en Moisés. Moisés puso muchas excusas cuando Dios lo llamó para que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo vamos a ver ahora. Él decía, y le decía a Dios, ¿quién soy yo? En Éxodo 3, versículo 11. ¿Quién soy yo?, le decía al Señor. Tenía mucho miedo. También le preguntó, ¿cuál es su nombre? En Éxodo 3, versículo 13.
También decía y tenía miedo y le decía al Señor: ¿y si no me creen, qué haré? En Éxodo 4:1. Tenía mucho miedo. Se estaba excusando de la responsabilidad que Dios le había dado de liderar el pueblo de Israel en el Éxodo. Y le decía también: nunca he sido hombre elocuente. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Estas excusas no servían delante de Dios. Era normal que este hombre tuviera miedo ante tal responsabilidad, ante tal objetivo en su vida. El Señor contó con él, pero le dijo: ¿quién ha hecho al hombre la boca y la lengua, si no es Dios? Le faltó una vez más confianza en Dios, que luego él poco a poco fue tomando ese liderazgo y ya no volvió a poner más ninguna excusa, sino que confió plenamente en Dios. Pero al principio tuvo miedo y se excusaba. Hoy en día también tenemos miedo a enfrentarnos a nuestro viejo hombre, a ser cristianos verdaderos. Ya está bien de excusarnos de no leer la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, de excusarnos de no ir cada primer día de la semana a reunirnos con los cristianos fielmente para cumplir así la voluntad de Dios. Ya está bien de excusa, hermano. Amigos, también yo os animo a que no echéis más excusas para hacer lo que vuestro corazón os dicta, de obedecer y serle fiel a Dios. También vemos un ejemplo en el rey Saúl. También puso excusas cuando no obedeció al mandamiento de Dios. En 1 de Samuel 15, versículo 21. Su excusa fue el pueblo. Él echó la culpa al pueblo, por temor al pueblo y escuchar su voz. Versículo 24. Pero tampoco Dios acepta su excusa. Hermano, esta historia de Saúl es importante. Él era el líder, el rey de su pueblo. El Señor confiaba en él y le dijo: no tomarás nada de ese pueblo anatema. Sin embargo, el pueblo cogió de las vacas y los toros más hermosos para ofrecerlo a Dios en holocausto. Todos sabemos y seguro que lo hicieron con toda la buena fe, con todo su corazón, con toda su ilusión para agradar a Dios. Pero esa no fue la voluntad de Dios. Él dijo expresamente que no tomaran nada de ese pueblo anatema. Sin embargo, desobedecieron. Y el rey Saúl, siendo el líder, sabiendo la voluntad de Dios, no hizo nada, porque tuvo miedo al pueblo. ¿Cuántas veces vamos a tener los cristianos miedo a decir cuál es la verdad y la voluntad de Dios, por temor a lo que digan los demás? Solo debemos de guardar respeto, reverencia y obediencia a nuestro Dios, y no temer lo que el hombre pueda hacernos. Él aún así se excusó delante de Dios delante del profeta, por temor al pueblo y escuchar su voz le dijo. Pero Dios tampoco aceptó su excusa. Por eso, hermanos y amigos, vemos también cómo la parábola de la gran cena en Lucas 14, del 15 al 24, todos comenzaron a excusarse cuando lo invitaron a la cena. Uno que había comprado un terreno, el otro que había comprado 5 yuntas de bueyes y el otro que se había casado, pero todos ponían excusas, siempre excusas. ¿Cuántas